Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio que es un ciclo de conferencias en el marco del programa México 500, organizadas en esta ocasión desde la Cátedra Rubén Bonifaz Nuño, que coordina el doctor David García Pérez, quien a su vez es director del Instituto de Investigaciones Filológicas y posibilita el espacio para que podamos realizar esta serie de conferencias dictadas por distintos integrantes del Seminario de Estudios para la Descolonización de México, que dirigió el doctor Rubén Bonifaz Nuño, un maestro emérito de nuestra universidad, conocedor de los clásicos grecolatinos y por supuesto del México antiguo. En ese sentido, agradecemos el espacio a la propia universidad, al Instituto de Investigaciones Filológicas y a la doctora Liliana Álvarez Arellano por coordinar la participación de todas y todos los que integramos este espacio. En esta ocasión continuaremos con la conferencia número 4 de este seminario, eh, recordándoles que las otras charlas se encuentran grabadas en el canal de YouTube del Instituto. La primera fue precisamente con la doctora Lilian Álvarez, la segunda fue con Octavio Quesada, la tercera Itza Eudave y el día de hoy con Luis Barjau, que está aquí presente. Les voy a hacer una presentación. Él es etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH entre los años de 1988 y 1992. Formó parte del Seminario de Estudios Prehispánicos, que fue el antecedente justamente de este seminario, el Seminario de Estudios para la Descolonización, fundado y dirigido, como ya dijimos, por el doctor Rubén Bonifaz Nuño, perteneciendo a la Coordinación de Humanidades, que también esta cátedra pertenece a este espacio. Desde el año 2004, Luis Barjau es fundador y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas y también fue director de la Dirección de Estudios Históricos del INAH entre 2013 y 2016. Él es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística desde 2020. Algunos de sus libros publicados son La Agente del Mito, en 1988, Tezcatlipoca, Elementos de una Teología Náhuatl, en 1991, Guerra y Significado, La Batalla de Centla, en el 2003, Hernán Cortés y Quetzalcóatl, en el 2007, La Conquista de la Malinche, en el 2009, Voluntad de Infortunio en la Conquista de México, sus antecedentes en 2015. Más recientemente, Moctezuma el Trágico y La Dama de la Discordia, el conflicto entre mexicas y culúas. La conferencia que escucharemos el día de hoy lleva por título Moctezuma y Malintzin, crítica de fuentes e interpretación descolonizada. Adelante, Luis, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este querido seminario de la descolonización, de la cual formé parte hace muchos años. Y mis recuerdos al gran maestro, don Rubén Bonifaz Nuño, considero, bueno, es un lugar común, es uno de los pilares de la universidad y que yo creo que es una figura que se debería retomar con mayor intensidad en estos momentos. Bueno, agradezco mucho la invitación a este ciclo de conferencias por la cátedra Rubén Bonifaz Nuño. Muchas gracias a Liliana Álvarez, a Cecilia López Carreño de Educación Continua, Itza Eudave, muchas gracias por la presentación. Y yo voy a esta tarde a hacer un resumen que tiene que ser muy apretado porque la vastedad del tema, dos personajes extremadamente significativos del fenómeno tan complejo de la conquista de México, de la conquista de Tenochtitlan. Bueno, la titulé así, el trabajo Moctezuma y Malintzin, como viene en el post. Y voy a hacer un resumen biográfico. Bueno, tiene que ser
fulminante, rápido. Un resumen biográfico de Moctezuma, un resumen biográfico de Malintzin, naturalmente, ambas figuras confrontadas, eh, viendo el punto del Tlatoani y la esclava, ¿no? Porque supuestamente fue esclava, y hablaremos sobre el problema de la esclavitud en Mesoamérica. Otro punto va a ser el Tlatoani y Hernán Cortés. Y por último, Malintzin y Hernán Cortés. Entonces, es un panorama, como dije al principio, muy vasto, muy grande. Y voy a hacer un resumen. Por supuesto, es necesario cargar la mano sobre la figura de Moctezuma por muchas razones. Una, por la dimensión del personaje, ¿no? Y dos, porque en el caso de la biografía, los datos biográficos de Malintzin son más escasos. En realidad, el máximo de datos que hay sobre Malintzin está en Bernal Díaz del Castillo. Las otras fuentes la mencionan de pasada. Entonces, pero la figura de la Malintzin cobra mucha relevancia hablando de cualquier otro de los personajes de la llamada conquista de México. Entonces, que son Moctezuma, Hernán Cortés, la Malinche y Cuauhtémoc. Frente a estos personajes, yo diría que se estrellan todos nuestros prejuicios. Y frente a ellos nos manifestamos o como indigenistas o como hispanistas, o una mezcla muy compleja de cada uno de ellos y contradicciones también en medio de esto. Pero bueno, vamos a empezar con Moctezuma entonces, ateniéndonos a estas consideraciones. Y Moctezuma, como es el conocimiento común, fue sumo sacerdote. Esto es muy importante porque el mundo español no lo entendió bien. Número uno, porque el grupo de Cortés no llegó a estudiar etnografía de los grupos náhuatl. Y número dos, porque los que sí lo hicieron, que fueron los misioneros, lo hacían naturalmente, tendría que ser así, con la tendencia cristiana. Por lo tanto, la tendencia cristiana frente al fenómeno de la religión mexica, pues omite una cantidad de datos y de características muy grandes, ¿no? Por eso, entonces, es importante recalcar que Moctezuma fue un sumo sacerdote. Participaba en el rito, tenía el conocimiento teológico de la religión antigua. Aunque no se conozcan todas las ocasiones rituales o no rituales de la participación de Moctezuma, sí sabemos de la participación de otros sacerdotes de alto rango también. Y uno de los datos era importante, el uso de drogas en los ritos mayores. Y el uso de drogas con objetos religiosos, absolutamente. Eran conocidas las siguientes: el ololiuqui, el teómetro, hongos alucinógenos diversos, el peyote, el liquidámbar, el zompantli, lo que es el colorín, y otras. Sagún menciona el tlápatl, el tzintzintlápatl, el mixitl, el hongo llamado teonanácatl, el toxtetepo, atlepatli, el tenxoxoli y el quimixpatli. Bueno, todos nombres difíciles porque son en náhuatl. Estos alucinógenos asociados a la religiosidad ocurrió en muchas culturas del orbe, como sabemos. Y aquí este es un punto idóneo para recordar uno de los grandes trabajos del maestro Rubén Bonifacio Niño cuando estudia Lucrecio, y con mucha insistencia en el estudio introductorio que hace Rubén Bonifacio de Lucrecio, dice que
La obra de Lucrecio es el resultado de una experiencia con una droga que era llamada en ese tiempo una pócima amatoria. Así consta en el estudio de Rubén Bonifaz Núñez. Y aprovecho para deslizar esta idea sobre este punto. Un rasgo extremadamente importante en la obra de Rubén Bonifaz Nuño son los estudios introductorios a los latinos y griegos que estudió. Yo creo que es todo un género y es un punto en extremo importante en la obra de Rubén Bonifaz. Yo diría del nivel de su poesía, del nivel de sus traducciones, de los propios clásicos, etc. Bueno, no me puedo meter demasiado en ese asunto, pero sí debo decir que este uso de alucinógenos asociados a la religiosidad ocurrió en muchas partes del orbe, desde los grupos védicos del norte de la India, los grupos prehelénicos de Grecia, la Sumeria de Mesopotamia, los Jersey de Egipto. Y ese uso, aparte de antiguo, era excepcional. Conjugaba procesos místicos con la certeza de la aproximación a lo divino por vía de la distorsión de la sensorialidad. Un fenómeno antiguo. En algunos grupos mexicanos, hoy, como los huicholes, esa práctica se conserva todavía. El puber entre los huicholes comienza en su primer viaje, lo pongo entre comillas como se usa, en la ceremonia del tambor, así llamada, que lo instruye al muchacho para iniciar en su mayoría de edad el viaje a los 4 lugares sacros con una ingestión de peyote, donde nació el sol y el peyote, que los esperará para que entren en contacto con las deidades. Sagún, como dije, habla del Teomet, que el Teomet es un pulque, pero es un pulque curado con enteógenos, perdón. Es el pulque del maguey, ese que tiene los bordes amarillos. Curiosamente, de ese maguey, hoy los campesinos mexicanos no hacen pulque. Yo me pregunto si es por un respeto a los grandes secretos sacerdotales o que se perdió simplemente la costumbre. Eso no lo sabemos. La obra, como dije, de Lucrecio ha sido juzgada por el ámbito del consumo de estímulos de alucinógenos y quedarían señaladas, como dije, como pociones amatorias. Con ellas se accedía a diversos estados de iluminación. Ahí se usa, Rubén Bonifaz Nuño usa iluminación. Yo digo que es distorsión de la sensorialidad. Y es de admirar también que Lucrecio llegó a concebir diversas formas de creencias ateístas y a especificar que los dioses no se interesaban por las cosas humanas. Eso fue el gran Tito Lucrecio Caro en su obra de la naturaleza de las cosas. Como atestiguaron los informantes de Sagún, después de comer, Moctezuma se lavaba las manos, sus mujeres le traían tazas de oro rebosantes de cacao espumoso con miel, con vainilla, y a eso le atribuían virtudes afrodisíacas. Después le presentaban unos canutos pintados y dorados, llenos de una mezcla de liquidámbar con tabaco. Aspiraba unas bocanadas de humo y se dormía. Y todos los días disponía de un tiempo dedicado a los dioses. En la mañana oraba Moctezuma hacia el sol y se despertaba en las noches para hacer penitencia. Y en caso de guerra, hacía largas consultas a sus adivinos, interrogaba a los dioses por su suerte en las guerras y luego hacía sacrificios
y se mortificaba. Eso ocurría, bueno, esa práctica existe en el cristianismo también ortodoxo. Se punzaba las orejas, el pene, etc. De entre las víctimas de guerra, en ocasiones tales como la fiesta del Panquetzalistli y en Tlacaxipehualistli también, Moctezuma actuaba como sacerdote sacrificador, pues era el máximo representante de la divinidad, recibiendo el nombre del sacerdote. Era llamado por esa participación el Tlamacasqui, o el guardián de Dios, o sea, el Teopisqui. Moctezuma nació en un lugar, según dice Tesosomo, es la única fuente que menciona el lugar de nacimiento, en un lugar llamado Aticpac, y nació en 1467. Ese año, así como el de 1519, cuando llega Cortés a Yucatán y al Golfo de México, ese año de 1519 equivale a la fecha indígena 1 Caña, y es el mismo signo anual del nacimiento de Quetzalcóatl y también de Moctezuma. Aquí empezamos a ver las rarezas de la actuación de Moctezuma después de la llegada de los españoles. Por eso se cumpliría en 1519 el fin del siglo de 52 años. Se cumpliría un fuego nuevo, había que hacer un fuego nuevo. Y se cumplía la propiedad del monarca Moctezuma. Era el fin del quinto sol. Por eso regresaría Quetzalcóatl para presidir la siguiente edad. No tenemos tiempo para explicar cómo funcionaba la rueda del tiempo entre los mexicas, y ese tema lo dejamos un poco de lado. Moctezuma en su primera edad fue educado por Ayo. Lo forjaron en la educación azteca tradicional. Eh, Hacia las personas mayores, el respeto hacia las personas mayores, el cuidado del vestido y de la apariencia, la limpieza, la corrección del habla, la cortesía y el cuidado de los ancianos. Después, hacia los 12 años de edad, como todo niño perteneciente a la casta noble, ingresó al Calmeca. Allí la educación era dirigida hacia la frugalidad. Se dormía en petate sobre el suelo, los baños diarios eran de agua fría, los desayunos eran estrictamente medidos, con objeto de que el alumno no quedara satisfecho por completo. Esto es muy importante. Se trataba, pues, de posponer el deseo. Esto como un punto pedagógico, como una forma de adiestramiento del carácter. Había usos de la autoflagelación y torturas y castigo de muerte por fenómenos como la ebriedad, la transgresión de la castidad. Se instruía en la administración del reino, en el conocimiento profundo de la religiosidad y en el aparato protocolar de todos los ritos. Las fuentes indígenas contarían que Moctezuma murió entonces de 52 años. Los españoles, sobre todo Bernal Díaz del Castillo, apreciaron una edad menor. Voy a citar la descripción de Bernal Díaz del Castillo porque es en extremo revelador y es lo más cercano a la figura de Moctezuma. Dice Bernal, sería el gran Moctezuma de edad de hasta 40 años y de buena estatura y bien proporcionado. Es enseño, quiere decir sencillo, delgado o enjuto. Censeño es pocas carnes, pero flaco.
y la color no muy moreno, sino propia color y matiz de indio. Y traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas, de pocas barbas, prietas y bien puestas, herralas, y el rostro algo largo y alegre, y los ojos de buena manera, y mostraba en su persona, en el mirar, por un cabo, amor, y cuando era menester, gravedad. Esta es la gran descripción de Bernal Díaz del Castillo de la figura. Entre los siglos X y XII, en Culhuacán, junto con Tula, Culhuacán, con Tula y Otompan, que se dice hoy, ya habían formado una triple alianza. Esto es muy importante. Ya existía la triple alianza. Eh, las primeras manifestaciones de estas uniones fueron tribales y antes de el florecimiento de las culturas de la Cuenca de México, en lo que hoy es territorio de Nueva York y Siracusa, en los Estados Unidos, donde estaban los iroqueses. Y ahí los iroqueses formaron por primera vez una fratría. Fratría es la unión de tres tribus. ¿Y por qué lo hacían? Porque las tribus viven de un territorio donde están sus alimentos y por lo tanto son naturalmente enemigos a muerte. Dos tribus vecinas porque comparten el mismo territorio. Una manera de salvar la violencia y de hacerse más fuertes para pelear con otras tribus es haciendo fratías. Y eso se heredó hasta el mundo eh, mexicano. Se heredó en la Cuenca de México y también en la zona maya, la costumbre de la unión. Nada más que acá, en el caso de la Cuenca de México, no eran tribus las que se unían, eran ciudades-estado. Entonces, la triple alianza de Texcoco, Tacuba y Tenochtitlan era extremadamente poderosa. Por lo tanto, no había un ejército en todo Mesoamérica capaz de combatir eh, el ejército de la Triple Alianza. La experiencia que tenían, eh, el armamento que usaban, mm, los sometimientos que habían hecho de muchos reinos de los alrededores de la Cuenca de México y después hasta el Mar del Norte, llamado el Seno Mexicano, y hacia el sur también, hacia Guerrero, hasta Tabasco por el sureste. Perdón. Entonces, la Triple Alianza era invencible. Por lo tanto, se daba el lujo de someter a otros reinos poderosos, por ejemplo, el reino de Zempoala, de los totonacas de Zempoala y Teahuistlan en Veracruz. Eran reinos muy prósperos. Hay que asomarse a ver lo que es la zona arqueológica de Zempoala hoy para darnos cuenta del esplendor de lo que era aquella ciudad. Y sin embargo, la Triple Alianza del Centro de México la dominaba totalmente. Ahora, el dominio y los obligaba a un tributo trimestral hacia México, pero cada 80 días llegaba funcionarios especiales de los principales de los reinos de la Triple Alianza, llegaban a cobrar los impuestos. Entonces, era un tipo de sometimiento extremadamente duro, extremadamente. Yo diría que por lo menos en la esclavitud antigua, en Egipto o en Grecia, mínimamente había cierta protección de los esclavos. Se le daba de comer, se le daba un techo, se le daba vestido. En el caso de México, no. En el caso de México, como eran sociedades autosuficientes, ricas, los mexicas con su gran ejército de la Triple Alianza los dominaban absolutamente, los obligaban a un tributo que venía de los bienes naturales que había en cada región y también de gente para servicios personales y fiestas, ritos,
etc. Entonces, era un tipo de sometimiento en exceso fuerte, en exceso pesado. Por lo tanto, cosa que ocurrió en otras circunstancias, incluso entre los arqueólogos hay tesis de que la caída de Tenochtitlan, por ejemplo, se debió a la unión de los grupos que sometían, no, la caída de Teotihuacán, perdón, me confundí. Fue por la unión de los grupos que sometía Teotihuacán que se rebelaron y finalmente lograron quitarse de encima el opresor. Por lo tanto, los dominados, los reinos, comunidades dominadas por la Triple Alianza de México, donde capitaneaba directamente México Tenochtitlan, pues obviamente que eran sociedades que estaban esperando la oportunidad para sacudirse al opresor. Eso es natural. No, no se necesita eh, estudiar mucho eh, para entender que eso era así. La gente estaba buscando la manera de liberarse. En el códice llamado Teleriano Remensis, para establecer la fecha de la muerte del rey Ahuizo y para elegir a Moctezuma II, la fecha que dieron fue el 10 Conejo, o sea, 1502 fue cuando eligieron a Moctezuma. Cuando el joven Moctezuma abandona el Calmecac, su escuela, pasa al campo de batalla. Ese es el siguiente paso en su formación de guerrero. Está vigilado e instruido por grandes y afamados guerreros. Su primera instrucción fue en Huejotzingo. Debe transformarse en un Huachic. El Huachic es un joven guerrero, tiene un crespón de pelo hirsuto que va en franja de la frente al occipucio y el resto del cráneo está rapado. Son guerreros que se han distinguido en el campo de batalla. Por eso adquieren este grado de Huachic. Han eliminado a varios enemigos, han atrapado vivos a otros más y no retroceden nunca en la refriega. Huachic viene de los términos Huachichictic, que quiere decir cabeza rapada, y Chichiltic, que es cosa colorada o bermeja. Ahorita vamos a ver por qué. A la vez quiere decir papagayo grande de cabeza roja. Cuando realizó Moctezuma una gran hazaña en el campo de batalla, al joven entonces se le tiñó de amarillo todo el cuerpo y la cabeza roja con las sienes amarillas, un hombre de fuego. Y con esa investidura ya era considerado por los dioses. Entonces viene la entronización de Moctezuma. Antes de su ascenso al trono, Moctezuma estaba peleando en guerra del Valle de Toluca. Su participación en esa batalla debió haber sido heroica. Entonces, antes del ascenso al trono, Moctezuma estaba peleando en guerra en el Valle de Toluca. Su participación en esa batalla debió haber sido heroica porque al final un enemigo que él atrapó fue sacrificado. No sabemos si el Huachic Moctezuma actuara ya también como sacerdote sacrificante. Fue sacrificado y fue desollado porque era la fiesta de Tlacaxitlahualis, para que vistiera su piel en la danza ritual un sacerdote. No sabemos si el propio Huachic representaba esta parte del ritual, eso no lo sabemos, en ninguna fuente está. Bueno, dos guerreros, uno danza vistiendo la piel de su enemigo
El otro pierde la piel propia, ¿no? Pero se transfigura en pájaro para absorber la miel. Uno brilla como el sol teñido de amarillo y rojo. El otro, que es quemado, sus cenizas se entierran al pie de la estatua de Huitzilopochtli, es el corazón de este dios, que es el sol. Las fuentes agregaron también que en la ceremonia de la muerte de Ahuizo sobrevino un eclipse y que la tierra se oscureció, causando el pánico cósmico de todos los participantes. Urgía la elección de un nuevo sol, de la nueva edad. Entonces subió al trono Moctezuma II Xocoyotzin. Entre 1502 y 1504 se alzó Moctezuma, es el término usual, ¿no? En todas las fuentes, se alzó Moctezuma al trono. 15 años antes de que Cortés llegara a Cozumel. Esa elección del nuevo Tlatoani se decidía sin duda en el estrato de los principales y con la consideración específica de los descendientes de los otros tlatoques. Los tlatoques, el plural de tlatoani, los tlatoques, los tlatoanes, pues. Contó en ciertas ocasiones la opinión de los jefes supremos de los reinos aliados, la Copa, Texcoco. Se dijo también que se consultaba la opinión de otros jefes de reinos importantes y que había una consulta a todos los mandoncillos de los barrios de la ciudad. Eran las formas de la elección del tratado. No todo, siempre había diferencias, ¿no?, en la elección del tratado. Uno de los primeros cronistas anotó que Moctezuma habría decidido la muerte de su medio hermano Macuilmalina, porque pudo haber sido Macuilmalina, pudo haber sido candidato como hijo mayor de Atzayaca, padre de Moctezuma. Pero eh, también se anotó que Atzayaca había procreado alrededor de 150 hijos y que Moctezuma, siendo ya un guerrero importante para decidir causas de la guerra y estrategias de batalla, habría enviado a sus hermanos a muchos conflictos armados y que de esa manera había previsto su muerte. Bueno, esto dicen algunos cronistas, quién sabe si se hacía, no lo podemos saber. Una vez decidida la elección de Moctezuma, los altos sacerdotes se encargan de ungir al elegido. Lo han desnudado. Esta es una ceremonia. Le untan un ungüento negro y espeso en todo el cuerpo. Entonces, de ser fuego, de ser sol, en el triunfo mayor de la batalla, cuando alcanzó el rango de Cuachi. Ahora, como designado al trono, es por completo oscuro, está pintado de negro. Ese ungüento es un amasijo de alimañas y semillas de ololiu, una de las drogas que mencioné al principio. Y se esperaba que ese unto le proporcionara, por ósmosis naturalmente, energía y temeridad particulares. Yo digo, por teatralidad cosmológica, el aspirante al trono primero fue luz solar, pintado de amarillo y rojo. Después fue noche, pintado de negro. Y por último, el sol, gobernante de la edad, sentado en su pali, el sitial de Dios. Un asiento especial, no cualquiera. No era como la silla presidencial de Porfirio Díaz. Poco antes, mientras se discutía la elección, Moctezuma se retira al Templo de las Águilas
para hacer penitencia, para orar a sus dioses, mientras que en la sala prevista para la gran ceremonia prenden una hoguera y le acercan las vestiduras reales, las insignias, copal, huesos de jaguar y de águila. Con esas astillas, el elegido se habrá de punzar las orejas, las espinillas y otras partes, y echa su sangre sobre el fuego, sobre la luz, sobre el sol, sobre el dios Xutecuhtli. Debe portar también una jícara colgada a las espaldas con pisiet, es el tabaco de los sacerdotes. Cuando llegaron los españoles, les pasaron unas pipas de tabaco y, y dijeron muchas cosas. Los españoles dijeron que era una droga. Cuando entra a la sala el Cihuacóatl, en ese caso era su tío, el Tlilpotón, lo recibe su tío con un discurso de bienvenida. El orador tiene el cargo mayor de la ciudad, que es el de Cihuacóatl, el serpiente. El Cihuacóatl le ciñe la cabeza, a la cabeza con la corona, le ciñe su corona, es el Huitzoli, la diadema hecha de turquesas con un alzado frontal en forma triangular, redondeado y hecho de oro. Ahora es el Hueytlatuani Coluatecuhtli, o sea, el señor de los Culúas, el señor de los Coluas, de acá del Cerro de la Estrella, que es de los primeros asentamientos de la frontera de México, porque se dice que esos migraron de cuando hizo erupción el Xitle, el año 1000. Entonces, cuando triunfó en la guerra y se hizo Coachi, se transformó en Xipe, el dios Xipe, ajustándose la piel de un sacrificado. Ahora es el fuego y recibe su nombre, que es Moctezuma el Sañudo, el que enfurece como señor. Una especialidad de rango, del enojo, del fenómeno del enojo, del fenómeno de ser contrariado. Y también se le llama Xocoyotzin, el linajudo hijo menor, porque es nieto de Moctezuma primero, del primer Moctezuma, y es hijo de Atzayaca, que también fue Tlatuani. Hay por ahí un descendiente de Moctezuma que se llama Diego Luis Moctezuma, del siglo XVII. Es un jesuita que sostiene la tesis de que era una dinastía la de los Moctezuma y que desde Acamapixtli ya eran Moctezumas, que es una sola vertiente de mando entre los mexicas. Bueno, eso dice Diego Luis Moctezuma. El Tlatoani era el jefe del universo, el responsable del equilibrio del mundo, tanto sagrado, mundo sagrado, como profano. Y de la paz, aquí ese es un punto delicado, ya voy a explicar por qué. Y también de la paz, tenían la obligación de mantener la paz y el orden cósmico. Estamos hablando de que es el jefe de una teocracia, o sea, en esos tiempos las dimensiones de lo profano y lo sagrado no estaban separadas. La gente era religiosa y tú, o sea, los mexicas conocían su destino, tenían calendarios donde por el día de la fecha del nacimiento decían cómo iba a ser la vida y el destino de esta persona. Eh, Eso llegó al extremo de un alemán como Krieger, Walter Krieger, que dijo que los mexicas eran una representación del cielo,
que actuaban absolutamente igual que lo que habían podido observar de los astros. Eso de alguna en primer lugar. Bueno, y la ideología mayor de los mexicas efectivamente está fundada en los movimientos del sol y de la luna. Y los ritos también. El rito del fuego nuevo, cuando se apagan todos los fuegos, es un fingimiento teatral, ¿verdad? Para simular que va a triunfar, se va a prender el fuego nuevo, va a triunfar el sol otra vez, por lo tanto no estamos muertos, va a seguir la vida. No me voy a extender más de eso porque veo que no me va a dar mucho el tiempo eh, y, y voy a tratar. eh, la figura de la Malinche la vamos a ver principalmente en función del propio Moctezuma. Esa ecuación teocrática en la mente del Tlatoani, eh, de pensar que la llegada de Cortés y las coincidencias con los mitos, el regreso de Quetzalcóatl, todo eso, eh, eso le contrajo a él, el resultado fue una inmovilidad temerosa, ¿verdad? No sabemos hasta qué punto, porque no conocemos ni la teología de las religiones náhuatl, ni mucho menos los ritos. Conocemos algunos mitos, pero no conocemos la mística religiosa profunda. Entonces, para explicar la conducta de Moctezuma hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Ahora, fue un momento de gran confusión también con el encuentro con los españoles, porque eh, los españoles surgieron de un lugar que no es como para nosotros la noción de infinito, ¿no? Allende el mar, ¿qué es eso para nosotros? Bueno, tampoco para los españoles. Allende el mar, de eso se trata exactamente la gran aventura de Cristóbal Colón. Allende el mar, quién sabe que había bestias, había monstruos, había precipicios, no se sabía bien, ¿no? Entonces, cuando llega Cortés a México, llega con 10,000 tlaxcaltecas, que ya son aliados de él. Entonces el enemigo entraba dentro del corazón del reino y del propio sumo sacerdote. ¿Cuándo iba a entrar un tlaxcalteca a la Ciudad de México? Era imposible. La rivalidad, el pleito, las guerras con Tlaxcala venían desde la propia migración de Aztlán, la diferencia entre ambos grupos, y siempre fue por la lucha por los lugares que iban encontrando cada uno de los migrantes, de los grupos migrantes. Entonces, es imposible pensar que entraran como Pedro por su casa los tlaxcaltecas a México. Ahí hay algo interesante para estudiar, ¿no? Porque Moctezuma, la reacción de Moctezuma es sumamente extraña, es una especie de catatonia metafísica, ¿verdad? A la llegada de Cortés, cuando llegó a Veracruz, los arenales de Chalchihuahuecan, Moctezuma envió a los principales, envió a dos principales, Pitalpitoque, uno, y Tendile. Tienen nombres en náhuatl, estas son corrupciones, yo considero que totonacas. Pitalpitoque y Tendile. Tendile era un hombre de negocios, para que lo atendieran a Cortés, para saber cuál era el motivo de su visita. Cortés refirió la causa de su arribo. Iba de parte de un gran rey, dueño de muchos reinos, señor natural de todos los indios, ante el cual se habían sometido todos los habitantes de las Islas Antillas, y a proponer una nueva zeta o ley, es decir, una idiosincrasia nueva, los principios del Evangelio.
con un Dios que era la verdad del universo. Ese era el mensajito que traía Cortés. Sí, voy a citar una fuente. eh, Bernal Díaz del Castillo dice: todos los principales que estaban con Moctezuma dijeron que un principal que se decía Quintalbor se le parecía a lo propio a Cortés, que así se llamaba aquel gran cacique que venía con Tendile. Y como se parecía a Cortés, así le llamábamos, dice Bernal, le llamábamos en el Real Cortés para allá, Cortés para acullá. Fenómeno impresionante. ¿Por qué le mandó Moctezuma? Es una cosa infantil, es una ironía. ¿De qué se trata? Mandó una persona que se parecía a Cortés. ¿Esto es posible? Sí, es posible, claro, ¿por qué no? Entonces, ¿qué le mandaba? Le estaba mandando el espejo de Tezcatlipoca, le estaba mandando una señal divina. Pues de otra manera, la historiografía ha tocado eso. Nunca interpretó nadie de qué se trataba. Siempre se mencionó, mandó a Quintalbor, que era muy parecido a Hernán Cortés, y ya, se acabó. Esa es la mención que hacen todos los historiadores de ahora. Pero hay que saber de qué se trata. Incluso si era una cosa, un infantilismo, es importante saberlo. ¿Qué clase de infantilismo es? ¿Por qué mandó, por qué tomó esa decisión Moctezuma? Bueno, en la segunda visita a los embajadores, Moctezuma envió para Carlos V muy cuantiosos regalos de oro, plata y plumas que llevarían a Europa los emisarios de Cortés y que en Flandes adquirirían con sumo entusiasmo. Los admiró porque ahí estaba Alberto Durero, que estuvo en el acto, escribió una nota sobre una rueda de oro enorme y otra de plata. Bernal dice del tamaño de la rueda de una carreta. Y Durero estudió, y lo que escribió Durero fue que nunca en su vida había visto el trabajo en alto relieve, en oro, tan fino como el que tenía esa pieza hecha. Eso fue lo que dijo Durero. Por favor, si podemos ver la imagen del encuentro el 8 de noviembre de 1519, el encuentro de Cortés y Moctezuma. En esta escena que tenemos en pantalla, le habla al monarca la, la Malinche. Ya vamos a terminar. Pero la Malinche en esta escena, como ustedes pueden ver, le habla al monarca con resuelta altivez. Miren la actitud corporal de la Malinche, hacia nada menos que hacia el Tlatoani de México. Y el Tlatoani se ve disminuido, corto, alzando un pulgar de advertencia. Parece recordar que según costumbres y protocolos cortesanos, nadie, menos una mujer, puede referirse al Tlatoani con esa desenvoltura y mirándole a los ojos. El Tlacuilo, el dibujante, dejó en claro, queriéndolo o no, quién sabe, que la figura principal de la escena es la de Malinche, es la más alta, no obstante que está un poco atrás, un paso atrás, es la más clara y expresiva de la de Cortés y Moctezuma. Se puede decir también que hay cierta insolencia en ella, resultante, por contraste, de la humildad de los dos protagonistas, Moctezuma y Cortés. Moctezuma tiene entre manos un ramo de flores
el tlatoani daba a los visitantes, era un rasgo eh, especial de la corte mexicana. Cuando llegaba un extraño importante, otro tlatoani, otro, se le daban flores. Pues por eso tiene Cortés, que está del lado izquierdo, un ramo de flores. Pero además le llevaron grandes jicarones llenos de flores, navegando en agua. Una cosa muy especial. Moctezuma está acompañado de dos tlatoques, dos tlatoanis. Eh, Como él, llevan el Cihuitzoli, la cabeza, corona. Eso indica que son nada menos que son Tetlepanquetzal, el señor de Tacuba, y Cacamatzin, el señor de Texcoco. Es la triple alianza que está recibiendo a Cortés. Los tres, igual que la Malinche, van descalzos. Fíjense, cosa rara porque en todas las representaciones de Tabasco, la Malinche calza zapatos españoles. Se puso zapatos españoles y ahí está descalza. Era un protocolo de Moctezuma, andar descalzo. Claro, la Malinche está ricamente vestida a usanza tlaxcalteca. Y si pueden ver ustedes las vírgulas de la palabra, van de Cortés a Moctezuma, y eso indica la traducción de Marina directa del español y una traducción con que Cortés, de Cortés a ella, y esas partes están menos acentuadas que las que van de la Malinche a Moctezuma. Cuando entra Cortés por la calzada de Iztapalapa, Moctezuma en todo no proveyó guerra. Todos estaban atemorizados de lo que habían oído de los españoles, habían hecho lo que habían hecho por el camino, estaban esperando la muerte, y de esto se hablaba. Aquí viene un punto importante. Todo esto revela lo que nos hemos ahorrado por falta de tiempo de los datos precisos de la vida de Valencia, ¿no? Pero aquí vamos a reproducir el discurso, supuesto discurso que dijo Moctezuma ante la llegada de los españoles. Dice Moctezuma: yo soy Moctezuma, oh Señor nuestro, seáis muy bienvenidos. Habéis llegado a vuestra tierra y a vuestro pueblo y a vuestra casa, México. Habéis venido a sentaros en vuestro trono y en vuestra silla, el cual yo en vuestro nombre he poseído algunos días. Otros señores, que ya son muertos, le tuvieron antes que yo, dice Moctezuma. Yo, el postrero de todos, he venido a tener cargo y regir este vuestro pueblo de México. Todos hemos traído a cuestas a vuestra república y a vuestros vasallos. Los difuntos ya no pueden ver ni saber lo que ahora pasa. Pluguiera aquel por quien vivimos que alguno de ellos fuera vivo y en su presencia aconteciera lo que acontece en la mía. Ellos están ausentes, Señor nuestro, ni estoy dormido, ni soñando. Con mis ojos veo vuestra cara y vuestra persona. Días ha que yo esperaba esto. Días ha que mi corazón estaba mirando aquellas partes por donde habéis venido. Habéis salido de entre las nubes y de entre las nieblas, lugar a todos escondido. Ese es un punto nodal de la historia de la conquista, y aquí hay varias versiones. La de Sagún es que Marina traduce directamente lo que dice Moctezuma
al castellano oídos de Cortés. Eso es bastante improbable, porque la Malinche habló náhuatl en su casa de Painala, porque es de origen mexica la Malinche, a diferencia de las opiniones de algunos arqueólogos de México que dicen que no era mexica, sí era mexica, y los padres eran enviados de Moctezuma a las regiones de Coatzacoalcos, esa era una costumbre militar, para observar la región y luego dar un informe como un gobernador provisional, ¿no? Y de ahí decidir si nos sometían o no a esos pueblos. Y ahí nació la Malinche, nació en un lugar llamado Painala, hoy desaparecido. Está en la bifurcación que hay yendo de Oluta a las ruinas olmecas de San Juan Teotihuacán, se me escapan, pero son unas ruinas olmecas que hay ahí. Y en medio de ese camino, breve por cierto, yo lo recorrí, estaba el pueblo de Painala, hoy desaparecido. Ahí nació la Malinche. Pero entonces, en Painala, donde vivían sus padres mexicas, Marina habló en el seno de la familia y en su lengua materna, el náhuatl, pero lo habló hasta los 13, 12 o 13 años. Y de allí se fue a Xicalango. Las razones por las que se fue no las podemos discutir, es un asunto largo. Pero en Xicalango se hablaba maya yucateco. No, perdón, me equivoco. En Xicalango se hablaba maya chontal. Todo esto pertenecía a lo que hoy es Tabasco. Era los chontales de Tabasco, mayas chontales, muy aguerridos y muy fuertes, comerciantes, poderosos. Eh, y entonces los de Xicalango regalan a Malinche a Centla. Aquí es interesante. Hay un historiador local de Villahermosa, bueno, San Juan Bautista, en esa época, que se llama Gil, de apellido Gil. Y este señor tuvo documentos importantes donde constaba que Xicalango había tenido guerra con Centla y que habiendo perdido Xicalango la batalla, se vio obligado a regalarle 20 mujeres a Centla, al cacique de Centla, que era Tabscop, y ahí el nombre de Tabasco. Y Tabscop, a su vez, esto a usanza de lo que dije que era costumbre de las tribus antiguas. Tabscop, al perder frente a Cortés, también le regala 20 mujeres a Cortés, entre ellas la Malinche. Pero cuando llega al encuentro de Cortés con Moctezuma y está la Malinche ya es una persona sumamente poderosa. Y aquí, si vemos la imagen, aquí esta imagen habla por sí misma. Al fondo están estas casas que luego fueron de Alvarado. Alvarado se las apropió estas casas. Bueno, eso no importa. Lo que importa es que la relación de la Malinche con Moctezuma ya es una relación especial. Es la primera vez que una mujer mira al Tlatoani, no solamente que lo mira, lo reta, lo regaña, ¿verdad? Entonces estamos frente a una mujer extremadamente poderosa. No nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo, ya me están sonando la campana, llevamos una hora de charla, pero ustedes disculpen, el tema es vasto, el tema es muy complicado. Y las interpretaciones que podríamos hacer, que algún interés pueden tener, también son muy detenidas y muy largas. Así que yo creo que con estos datos que yo me he permitido proporcionar esta tarde, yo creo que podemos hacernos preguntas y reflexiones, y si hay preguntas del público, sería interesante
eh, discutirlas, ¿no? Estoy a sus órdenes y si puedo responderlas lo haré con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante repensar dos personajes que son muy importantes en la historia del México antiguo y el paso a la colonia, el proceso de colonización, el papel trascendental de las mujeres representada por Malintzin y Moctezuma, ambos también cargados de ciertos mitos que se le han ido colgando a los dos a través del tiempo y reflexionar y ampliar el panorama que nos das, pues tal cual lo propusiste, unos planteamientos para descolonizar esas historias. En el chat hay una pregunta. Mercedes Flores Reina agradece la conferencia y pregunta, ¿qué opinas sobre el desconocimiento general que se tiene acerca de los grupos indígenas que colaboraron con los españoles para la conquista de Tenochtitlán? Porque mucha gente cree que la caída de Tenochtitlán únicamente se llevó a cabo por los españoles. ¿Cómo afecta esa idea equivocada a nuestra identidad? ¿Puedo responder? Claro, por favor. Bueno, es una gran pregunta. Y ahí detrás de esta pregunta hay verdades terribles. Es cierto, las alianzas indígenas con Cortés fueron la causa de la caída de México Tenochtitlan. Entonces, por lo general, los escritores, algunos, no todos, escriben y titulan sus libros La conquista de México. Eso es un error. No fue la conquista de México, fue la conquista de México Tenochtitlan. Lo demás de Mesoamérica fue un proceso de apropiación muy complejo, pero no es exactamente una conquista. Eh, es el resultado de una conquista y la extensión de la conquista. La conquista dura de guerra, el resultado de la guerra fue de México Tenochtitlan. Y, y las alianzas de los grupos indígenas fue múltiple. Y eso lo sabía Moctezuma. Cuando Moctezuma se enteró que Cuautla Evana, que así se llamaba el llamado cacique gordo de Zempoala, cuando supo Moctezuma que se había aliado con Cortés, supo que estaba vencido, supo que se había acabado su reino. ¿Por qué? Porque todos los demás se iban a aliar. Eso lo supo Moctezuma. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Siguiendo a Zempoala se aliaron los de Quiahuistla, también Totonac. Inmediatamente después se aliaron los de Tlaxcala. Claro, hubo una batalla con Xicoténcatl Hermoso, una batalla que duró una semana, hubo muchos muertos y hubo fenómenos militares tremendos de parte del grupo de Xicoténcatl Hermoso, porque uno de ellos que manejaba muy bien la espada, esta Macuahui, le cortó la cabeza o degolló prácticamente a un caballo. Entonces, la idea popular, la conseja, la consigna de que era Quetzalcóatl el que llegaba, tiene muchos puntos discutibles. Uno, en el encuentro con Moctezuma, el propio Cortés mete la pata y le dice, yo no soy el rey, yo vengo de parte de un rey. Ah, de parte del verdadero dueño de los indios, que está allende el mar, es Carlos V. Entonces, Carlos V es Quetzalcóatl. La idea, para seguir con esta lógica mitológica de los nahuas. Pero aquí hay un problema, porque nunca se dio que un tlatoani discutiera con el representante de un rey. Nunca ocurrió eso. Y mucho menos que le cediera su trono al representante de un rey. Entonces la pregunta toca la herida fundamental de la historia de la llamada conquista. Qué bueno que la hizo. Es muy largo, tendríamos que quedarnos discutiendo mucho tiempo porque tiene muchos matices. El problema, uno de ellos, lo tengo que decir, es
El discurso que dio Montezuma, donde supuestamente cede su reino, está hecho con un lenguaje protocolar en náhuatl refinadísimo, que es el que hablaba Montezuma, y es imposible que la Maniche lo pudiera traducir. Y número dos, lo consignó Hernán Cortés un año después, en su segunda carta de relación al rey. Él escribió este supuesto discurso de bienvenida de Montezuma, que es muy probable que sea una invención. Entonces, hay muchos problemas en ese punto, pero yo creo que es un punto nodal para entender el problema de la conquista, ese momento. Por eso me permití poner esa imagen del Códice Florentino, la imagen amarilla, donde vemos el encuentro de Moctezuma con, es el encuentro de Moctezuma con la Malinche, más que con Cortés, ¿no? Ahora, se fueron ya al otro bando, ¿no? Ya están diciendo que no hubo conquista española, que fueron los grupos indígenas los que conquistaron México. Sí, nada más. Y que hay una resistencia hasta la fecha sobre esa conquista. Nada más que si creemos eso, exculpamos por completo a los españoles. Digo, entonces los españoles son unas blancas palomitas que se unieron nada más a unos aguerridos indígenas que fueron a acabar con el imperio de México Tenochtitlan. Eso no puede ser, ¿no? Muchas gracias, Luis. Muchas heridas se abren con esa herida que mencionas. Te mandan saludos, Paloma Guardia. Buenas tardes, maestro Barjau, por su exposición. Y hay una pregunta más que dejó Gerardo Ramírez. Me hubiera gustado preguntar la contradicción entre la vida de Moctezuma de antes de la llegada de los españoles y su actitud frente a Cortés. Yo creo que ha habido una manipulación de la última parte de la vida de Moctezuma. ¿Qué piensas, Luis? Sí, por supuesto. Mire, voy a poner un ejemplo un poco vulgar, pero exacto. Si a mí me piden que yo escriba mi vida, pues no voy a decir mis faltas, ¿verdad? Mis vicios y mis problemas. Voy a tratar de dar una buena imagen de mí mismo. Entonces, la historia mexica no la escribieron los mexicas, la escribieron los españoles. Entonces, hay que notar que todas las fuentes, absolutamente todas las fuentes, empiezan por los sacrificios humanos. Es una justificación de la invasión que hizo España a México. Bueno, ni siquiera España. El grupo de Cortés, que eran 700 gentes, ¿no? Y ya después se agregó Carlos V, pero hasta 1535 vinieron los virreyes, vino Mendoza, y hubo 63 virreyes antes de que nos quitáramos de encima el virreinato y viniera la independencia. Entonces, está bien. Eh, Moctezuma era muy distinto. Es muy ingenuo pensar en todos los adjetivos que le colocaron después, de que era un cobarde pusilánime. No, no, no va a ser un cobarde pusilánime. Un hombre que peleaba cuerpo a cuerpo, desollaba a su enemigo y se vestía la piel. Como que no queda el calificativo de cobarde, ¿verdad? Y pusilánime, mucho menos. No, no, no. El problema es que Moctezuma se dio cuenta que era el fin de su reinado por la alianza de los indígenas con los españoles, cosa que ocurrió, pero si terminaron aliándose, toda el ala texcocana de Iztlizochitl se alió con los españoles en el encuentro final contra México. Se aliaron todos y en el camino de Veracruz a México, aquellos que se rebelaban porque tenían compromiso con los mexicas eran sometidos a sangre y fuego por Cortés. Hay que ver el lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala se dedica a pintar eso. Cada pueblito donde pasaba Cortés era descabezando a todo el mundo para obligarlos a someterse a su mandato y al pelotón de aliados que traía ya, ¿no? Entonces, sí,
la caída de la gran ciudad de México, Tenochtitlan, se debió básicamente a los reinos sometidos, principalmente los de Zempoala y los tlaxcaltecas. Pero ya después todo el mundo se alió, como ya dije, todo el mundo se alió con él, ¿no? Y esto es importante ponerlo en claro, porque si no nos quedamos con los prejuicios, nos quedamos con que Moctezuma era un idiota, los españoles eran muy listos, Cortés era prácticamente como Maquiavelo, era un gran militar. Bueno, todo eso hay que evaluarlo bien, ¿no? Evaluarlo. Ni Moctezuma era un cobarde, ni Cortés era un genio. Obviamente era un dictador, eso no se lo puede quitar, y era un hombre sagaz, más no poder también, pero no era lejano, ¿verdad? Bueno, César. Los españoles sí piensan que Cortés es más grande que Julio César y que Alejandro, ¿no? Pero nosotros no creemos eso. Nosotros estamos buscando entender el problema, entender el problema. Ahora, otro punto importante, tarde o temprano, Europa iba a someter a América. Eso era inevitable. Si no hubiera sido los españoles, bueno, pues llegaron los ingleses a los Estados Unidos y los franceses llegaron inmediatamente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Sí había una superioridad militar, eso, ¿qué son los barcos, Dios mío? ¿Qué son las espadas, las armas defensivas de hierro, los caballos, los perros? Sí había una superioridad militar. Pues, por lo tanto, ¿por qué ocurrió así? ¿Por qué eran tontos los indios? No, no, porque vivían en un desfase temporal. O sea, los habitantes del continente llegaron por el conocido estrecho de Bering hace 70.000 años. Pero hace 12.000 años ya estaban instalados los grupos en la Cuenca de México, hace 12 o 13.000 años. Entonces, es gente que no tuvo contacto con nadie más. Los europeos sí tuvieron contacto desde muy temprano con África, con Asia, con Medio Oriente. Y ese contacto, ¿qué cosa es? Es el intercambio de tecnología, de filosofía. Eh, el saber se adelanta con la confrontación. Los chinos descubrieron la pólvora, pero no la usaron para armas, usaron para fuegos pirotécnicos, pero los españoles lo usaron como armas. Entonces, y los grupos indígenas no tuvieron eso. Ahora, no estoy haciendo una comparación de superioridad observando a la cultura occidental de los europeos, no, pero sí eran distintos, absolutamente distintos. Ahora, la introversión cultural milenaria de los grupos indígenas, a ver quién la tiene, a ver quién la tuvo, ¿no? Esa experiencia extraordinaria de llegar a desarrollarse aquí los grupos indígenas, hacer sus leyes, hacer sus costumbres, hacer sus ritos, hacer sus poemas, hacer sus filosofías, hacer su visión del mundo, una visión del mundo cegada totalmente por, por Occidente. Ni modo, no podía ser de otra manera. Eh, porque Tenochtitlan, por orden expresa de Cortés, la quemaron y no dejaron piedra sobre piedra. ¿Por qué? Pudieron haberla conservado, una ciudad preciosa, maravillosa. Ni Venecia era así, ¿no? ¿Por qué no la conservaron? Porque Cortés se dio cuenta del problema de la teocracia, se dio cuenta del peso de la teocracia, se dio cuenta que la arquitectura, las pirámides, los templos, todo era religión. Entonces había que quitarlo todo para imponer el cristianismo. Esa es la cosa. Entonces, yo creo que es importante
investigar todo esto, saber todo esto, es de mucha importancia para nosotros, porque si no, nos quedamos con la idea de que pobrecitos fuimos vencidos, los indios, lo cual pues, nosotros ya somos un producto del matrimonio íbero indígena, somos otra cosa, totalmente diferente. Ya no somos aquellos indígenas que encontramos en Perdones para nada. No tenemos ni la sabiduría, ni las tradiciones, no tenemos nada de eso. Entonces, esto es bueno saberlo, para ver quiénes somos los mexicanos hoy. Y este punto histórico de la conquista, a mi juicio, es mi modo de ver, he pasado la vida en eso, es el punto nodal para entender este país. Muchas gracias, Luis. Muy importante señalar en este caso específico un punto en el que necesitamos desmenuzar y repensar la historia, las distintas historias, porque además vienen ligadas con otros relatos. Agradecemos tu conferencia del día de hoy. Les invitamos a buscar los trabajos de Luis ahí en las redes, muchos de sus textos, y también a ver la página de este seminario que sigue vigente de www.descolonizacion.unam.mx. Agradecemos al Instituto de Investigaciones Filológicas el espacio para que la cátedra extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño tenga este espacio y pueda realizar estas charlas. Y los invitamos, las invitamos el próximo jueves 4 de noviembre, cerramos este ciclo de conferencias con la charla La derrota de la palabra y la conquista de México por Gerardo Ramírez. Así que hasta pronto, muchas gracias.